Feel buried alive. This city is uptight. Coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time. En cuanto a la fotosíntesis en su parte lumínica, tenemos dos partes, la cíclica y la no cíclica. Empezaré por explicar la parte cíclica. Esto ocurre en la membrana tilocoidal, la cual está ubicada en los centromas dentro del cloroplasto. Este proceso empieza con un complejo copleico, el cual se llama fotosistema 2, al cual van a entrar un par de fotones, los cuales a través del complejo antena es energía por resonancias transmitidas hasta la clorofila diana del centro de reacción, conocida como A2. Esa clorofila pierde 2 electrones y se da en el sector primario de electrones oficitina pH. A la vez esta misma quitaría un par de electrones a la plastoquinona, al cual y empezaría una cadena de electrones. Pero antes de eso, como podemos ver en la parte de abajo, en la clorofila, los electrones que se le quitaron tienen un repuesto gracias a un donador llamado compuesto Z, el cual le cede ese par de electrones, pero lo que le da el compuesto Z a esos electrones es el agua de abajo, que al ceder los dos electrones produce una ruptura de agua, la cual libera oxígeno y 2 protones que se quedan en el interior del tilecoide. A este proceso se le llama fotólisis del agua. Continuando con la parte de la cadena de electrones, pasamos a la plastoquino, en la cual cede sus electrones a otra molécula llamada plastoquinona B. Y esta se toma 2 protones del estoma y se reduce junto los 2 electrones, la cual para formar un plastoquinina B reducida. Esto cede el complejo transmembranal, una molécula que se llama citocromo, la cual cede 2 electrones, y los protones que antes se tomaron del esgrima pasan al interior tilacoidal, y antes de seguir con la cadena de electrones, debido a la acumulación de protones en el interior del tilacoide, estos buscan una salida, la cual a través de un complejo proteico llamado ATP sintetasa, es la que parece una cabeza de elefante, la cual va a producir a través de una molécula DDP y un fosfato inorgánico ATP. A este proceso se llama fosforilación del ATP. Esto es posible por un gradiente electroquímico. Continuando con la cadena de electrones, ahora lo que ocurre es que el citocromo B6F cede los protones una pequeña, que a su vez cede los protones a la clorofila diana del fotosistema 1. Ahí la plastocinina causa algo parecido a lo del complejo Z, que reponía los electrones, que igual entran fotones del fotosistema 1, y el complejo A1 pierde su par de electrones, el cual es repuesto por la plastocinina. Estos protones y electrones son cedidos a una clorofila A2. Esta lo cede a la vitamina K1, la cual por último lo cede a una enzima muy importante, NADP más reductasa. Esta enzima lo que hace es que a partir de NADP más y un protón de estroma produce NADHP. A este proceso se le conoce como fotorreducción, y con esto terminamos la parte. Para la demanda cíclica es bastante simple. Si hay mucha demanda de ATP, la F-redoxina, en vez de ceder los electrones a la enzima, lo cede al citocromo, lo cual genera un ciclo porque el citocromo los pasa a la plastoquinona B y así se bombea de manera cíclica. Para el ciclo de Calvin se utilizan 3 fases. La primera fase, que es la de edificación del carbono, una molécula de CO2 se combina. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, que vendría siendo el ácido 3-fosfolicérico o 3-PGA. Esta reacción es catalizada por la enzima rubisco. En la fase número 2, el ATP, el NADPH, se utilizan para convertir la molécula de 3-PGA. Esta etapa se llama así porque el NADPH debe donar todos sus electrones o reducir un intermediario
de 3 carbonos para formar el G3P, glicer, aldehído, 3 fosfatos. En la fase número 3 de regeneración, algunas moléculas de glicer, aldehído, 3 fosfatos se van para formar la glucosa. Mientras que otras deben reciclarse para regenerar al aceptor, la rigulosa 1,5-bifosfato. La regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones que, por decirlo así, sería la secuencia desordenada de carbohidratos para que un glicer aldehído 3 fosfatos salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa 3 moléculas de CO2. Pueden entrar en el ciclo, lo que resulta en 3 nuevos átomos de carbono fijo. Cuando 2 moléculas de CO2 entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de glicer, aldehído, 3 fosfatos, una sale del ciclo y se utiliza para formar glucosa, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar 3 moléculas del aceptor, rigulosa, 1,5-bifosfato. Y bueno, una vez que tenemos la molécula de glucosa que viene de la fotosíntesis, empieza el proceso de lo que sería la glucólisis. El primer paso es cuando entra la enzima de exogenasa, aparte entra un adenis glifosato formando la glucosa 6-fosfato. De ahí este proceso, el que vamos a ver aquí, es reversible. En este entra una enzima llamada glucosa fosfato incinerasa y lo que hace es la fructosa 6-fosfato. De ahí entra una molécula de nitrofosfato, se libera una de adenin difosfato, entra un ion magnesio y además la fosfructinasa para formar fructosa 1,6-bifosfato. De aquí se desglosan dos procesos. Hay un proceso el cual te va a dar como resultado la dihidroxiacetona fosfato por medio de la fructosa bifosfato baldosa. Y de ahí hay otra que es el camino ya de la glucólisis para generar piruvato, que sería gliceraldehído 3-fosfato por medio de la triosa fosfato. De aquí en adelante este proceso se va a repetir 2 veces para formar el piruvato. Enseguida de esto entra el aldehído fosfato inoxinaja con unión magnesio, entra un NADH que sería el nucleótido de dicotinaína adeína y se libera un NADH más un hidrógeno y también un fosfato inorgánico. Esto nos da como resultado el 1,3-bifosfoglicerato. Seguido de esto entra otra enzima, la cual es la fosfoglicerato quinasa, unión magnesio, un adenitrifosfato, se libera un adenin bifosfato, dándonos como resultado el 3-fosfoglicerato. De aquí entra la fosfoglicerato mutasa para darnos 2-fosfoglicerato, entre la enolasa unión magnesio entra una molécula de agua H2O y esto nos da el fosfonol piruvato. De aquí esto vuelve a aparecer el adenin trifosfato, adenin bifosfato nos genera adrenin bifosfato, unión de magnesio y nos da el piruvato quinasa, que esta es la enzima encargada de darnos el piruvato como cosa final. Este también se utiliza en otras rutas, el piruvato. Una vez que ya obtuvimos el piruvato como una molécula independiente, este piruvato se podría utilizar en varias rutas, en las rutas anaerobias, y dependiendo del proceso que siga, es los componentes que nos va a dar. Por ejemplo, en presencia de CO2, carbono, primero nos va a dar acetaldehído, el cual después de entrar en la enzima alcohol desinoxenasa, un NDH y un hidrógeno,
nos va a resultar un NADH, nos va a dar como resultado final el alcohol etílico, o en otro caso, por medio de la enzima lactato deshidrogenasa, nos puede dar el lactato. Pero también la vía por la que la célula se maneja más es por la cual se forma la acetilcoenzima A por medio de la coenzima A y el piruvato de sinoxenasa, formándonos el acetilcoenzima A. Este es el cual nos va a servir en el ciclo de Krebs. Nos va a servir en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs está formado por 8 pasos. En el primero del ciclo de ácido cítrico, el acetil con enzima A se une a una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, y libera el grupo con enzima A la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. Este se convierte en su isómero. Isocitrato es un proceso de 2 pasos en el cual primero se retira una molécula de agua y luego se vuelve a añadir, siendo así el paso 2. En un tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, el alfa-acetoglutarato. Durante este paso, Na reduce a Na de hidrógeno, la enzima que cataliza este paso, la isocitrato, deshidrogeniza. Es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. Como cuarto paso, tenemos uno muy parecido a antes mencionado. En este caso, el alfa-acetoglutarato se oxida, lo que reduce a Na en NADH. Y el proceso libera una molécula de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso alfa-acetoglutarato. Deshidrogenasa. También es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. Como quinto paso, la coenzima A del succinil-CoA se sustituye en un grupo de fosfato que luego es transferido a ADP. Para obtener ATP en algunas células se utilizan GDP, que viene siendo guanosin ditosfosfato, en lugar del ADP, con lo que se obtiene guanosin trifosfato, que vendría siendo GTP como un producto. La molécula de 4 carbonos producida con este paso se renombra succinato. En un sexto paso se nombra el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno junto con sus 2 electrones para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. Como paso 7, se añade agua a la molécula de 4 carbonos de fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. Y como último paso del ciclo de Krebs, o bien ácido cítrico, se genera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos mediante la oxidación de malato. En este proceso, otra molécula de Na se reduce a NADH y como es un ciclo, puede volver a tener un inicio desde el principio. En la vía alternativa de oxidación de glucosa, la cual es la ruta de pentosas y se divide en 2 fases. La primera fase es la fase oxidativa y el primer paso de esta fase oxidativa es la oxidación de la glucosa 6-fosfato. En el segundo paso está la hidrólisis de 6-fosfoglucolactona. En el tercer paso tenemos la descarboxilación oxidativa del 6-fosfogluconato. Este tercer paso nos da como resultado la ribosa 5-fosfato. Por otra parte, tenemos la fase no oxidativa,
en la cual se producen interconversiones de azúcares con 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos, que resultan ser catalizados por 4 tipos de enzimas. Fosfopentosa isomerasa convierte cetosa en aldosa. La fosfopentosa epimerasa a epimerasa C3. La transcetolasa transfiere unidades de 2 carbonos y la transeldolasa, que transfiere unidades de 3 carbonos. A partir de la serie de reacciones que provoca la transeltolasa, el resultado a partir de la ribosa 5-fosfato se puede tener de intermediarios los glucolíticos y glucogénicos, y el resultado neto serían 2 hexosas y una triosa a partir de 3 pentosas. La cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa consiste en convertir ADP en ATP. Se lleva a cabo en la mitocondria entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranal. La cadena transportadora, que está formada por 4 complejos proteicos con moléculas transportadoras. El complejo 1 está compuesto por la NADH deshidrogenasa, el complejo 2 por el succinato coenzima U reductasa, el complejo 3 por el citocromo 3 reductasa, el complejo 4 compuesto por el citocromo oxidasa, que es un componente no proteico que es la ubiquinona. Este proceso comprende 2 partes. El primero, en el que los electrones son transportados a través de lo largo de la membrana y de un complejo de transportador de proteínas, que son las partes más grandes que se encuentran en esa cadena. Los protones son traslocados a través de la membrana, por lo que esto significa que son pasados desde el interior hacia el espacio intermembranal, provocando un gradiente de protón. El primer paso de la fosforilación oxidativa es que se ionizan los átomos de hidrógeno, extraídos de los extractos alimentarios. También se libera otro átomo de hidrógeno unido al NADH, y este se reutiliza una y otra vez para captar hidrógenos. Los electrones extraídos de los átomos de hidrógenos para su ionización entran en la cadena de transporte de electrones. La membrana mitocondrial, la ATP sintetasa, funciona por la carga elevada de hidrógenos con carga positiva. Los hidrógenos fluyen a través de esta. La energía liberada por estos hidrógenos es utilizada para fosforilar el ADP y convertirlo en ATP. Por cada 2 electrones que se introducen en la cadena, se ionizan 2 átomos de hidrógeno y resultan 3 moléculas de ATP. Síntesis de ácidos nucleicos. Forman parte fundamental de los aminoácidos y proteínas. Existen 2 tipos de bases: las purinas, que se caracterizan por ser de doble anillo, y las pirimidinas, de un solo anillo. La síntesis se realiza en el citoplasma. Las pirimidinas tenemos que el CO2 entra en contacto con la glutamina y 2 moléculas de adesintrifosfato, resultando una molécula de glutamato, 2 ADPS y un fósforo. Y todo esto por carbamilfosfato sintetasa forman el carbamilfosfato, el cual, por medio del espartato tras carbamoilasa y una molécula de aspartato, forman lo que sería el carbamoil aspartato. En el siguiente paso entra una enzima de dihidrotrasa con una molécula de agua formando dihidrotrato, el cual con una molécula de NAD y por el dihidrotrato deshidrogenasa forman el orotrato. Y así es como se obtiene el residuo, una molécula de NADH, y aquí está por entrar la ribosa 5-fosfato. Viene de vía infructuosa, la cual por medio de la fosforilidósil pirofosfato sintetasa nos forma el compuesto 5-fosforibosil 1-pirofosfato, el cual va a ser el paso fundamental para la formación de los ácidos nucleicos. De aquí, por medio de la oratato fosforigosil transferasa, este 5-fosforo
fosforibosil. Descarboxilasa nos da una ONT, que sería la uridina 5-monofosfato, expulsando una molécula de CO2. Aquí entra una serie de reacciones por medio de energía. Se necesita mucha energía para formar estos ácidos nucleicos. Y básicamente lo que va a ir aumentando es la cantidad de fosfatos o de grupos fosfatos en estos subirinos. Por ejemplo, después de la uridina o de la UMP, entra la uridina monofosfato, quinasa una molécula de energía formando la urina y fosfato. Paso siguiente entra la UDP quinasa o la uridina difosfato, quinasa una molécula de ATP y nos formaría ya la uridina trifosfato. Ahora bien, vuelve a entrar la glutamina para que nos brinde ese nitrógeno que necesitamos entre la molécula energética, que sería la ATP, y sale como resultado el glutamato en la molécula DDP, dándonos así ya nuestro grupo amino, que sería el NH2, el cual viene, como ya lo dije, de nitrógeno que está presente en la glutamina, formándonos así ya de lo que sería la molécula principal, que será la citadina 5-trifosfato, la cual va a ser la encargada después de formar parte de los ácidos nucleicos en la síntesis del LOGO de pirimidinas. El producto inicial es una molécula de dióxido de carbono, la cual toma un tipo amino de una molécula de glutamina y un fosfato de una molécula de ATP, empleando la enzima carbonobifosfato, sintetasa, liberando como subproducto glutamato y como producto carbono y fosfato aspartato transcarbomoilasa, formando carbomolín aspartato. Este pierde un oxígeno y dos hidrógenos, liberando una molécula de agua y cerrando el anillo gracias a la enzima hidrodetasa. En dirodotato, esta pierde hidrógenos por la enzima dihidrodotato desinogedrasa, oxidando una molécula de HDDH y formando orotato, simultáneamente un azúcar ribosa 5-fosfato producida en la vía de pentosas. Fosfato le quitó dos grupos fosfato a una molécula de ATP con la ayuda de la enzima RPP sintetasa. Esto genera el 5-fosforibosil, un pirofosfato, el PRPP, y este se une al orotato por enzima por otato para producir 3-transferasa, cercando un nucleótido que consta de ribosa fosfatada con una base nitrogenada denominada orotina 5-monofosfato, la cual se descarboxila al entrar en el contacto con la enzima orotidina 5-fosfato descargofilasa, generando UMP o muriquinina 5-fosfatos. La molécula de UMP posteriormente se convierte en UEDP y luego en UTP, el fosforilase, y finalmente UTP arranca un grupo mínimo de glutamina y la reemplaza por un oxígeno de UTP, liberando glutamato y formando CTP o citrina 5-trifosfato. Y bueno, ahora ya que tenemos los nucleótidos sintetizados, listos para hacer varias funciones de las células, ahora entra el juego la actitud, en las cuales, dependiendo la situación en la que se encuentra y que la célula esté teniendo en este momento, será la diferencia entre una proteína y otra. Básicamente todas inician desde el núcleo, donde toda la formación genética de esta proteína también cuaternarias, dependiendo de la cantidad de aminoácidos y también la cantidad de información que tenga la proteína. Esta chaperonina lo que va a hacer es como tener esta cadena de aminoácidos para plegarla sobre sí misma y que esta misma proteína pueda realizarse. También se utiliza energía, entra una de bifosfato, se libera parte de la proteína sin antes este ARN mensajero
está conformado por nucleótidos, los cuales ya vimos de dónde vienen y de dónde proceden, de la síntesis de nucleótidos. Esta cadena de ARN mensajero está lista para ser transmitida por el retículo endoplasmático hacia los ribosomas, donde ocurre la siguiente reacción. Una vez ya teniendo la cadena de aminoácidos y los ribosomas, viniendo de los ribosomas, aquí entran en juego un tipo de proteínas que son muy importantes, que son las superonas, siendo en específico las HSP, las cuales se fijan en la cadena de aminoácidos, empezándola o ayudándole, para que así la cadena empiece a formar parte como proteína y empiece a realizar unas funciones biológicas dentro de las células que tenemos aquí. Esta puede realizar dos rutas. Puede ser por medio de la introducción de ATP con un fosfato, y ya tendríamos una proteína plegada, que esta sería una proteína funcional. O la otra es la que siguen la mayoría de las proteínas, que es por medio de las proteínas, que es por medio del proceso complejo de las chaperoninas, lo que hace que este proceso de que entre, se pliegue y haga los distintos enrollamientos en las diferentes proteínas, creando así las estructuras secundarias, terciarias, también cuaternarias, dependiendo de la cantidad de aminoácidos o también la cantidad de información que tenga la proteína. Esta chaperonina lo que va a hacer es como tener esta cadena de aminoácidos para plegarla sobre sí misma y que esta misma proteína pueda realizarse. También se utiliza energía entre una de bifosfato, se libera otra de bifosfato más un fósforo, lo que nos da ya la proteína flexible y ya plegada. Una vez que el ADN mensajero ha viajado, y entonces una vez que este ADN ya ha viajado, ARN mensajero ha dejado hacia lo que son los ribosomas, aquí entramos a la segunda parte. Cabe resaltar que los ribosomas están formados por 5 unidades, la cual la va a tomar y va a empezar a codificar el primer codón de inicio, el cual está conformado por adenina, uracilo y guanina. Este codón quiere decir que aquí es donde empieza nuestra proteína. De ahí va a empezar el ribosoma a jalar aminoácidos por medio del ARN de transferencial para completar los codones. Una vez el ARN mensajero ya tiene un principio como una cadena polipeptídica, aquí entra lo que es la subunidad larga con los pigmentos funcionales. En esta lo que pasa es que el compartimiento A, un ARN de transferencia, trae un aminoácido dentro del ribosoma para completar la información genética del ARN mensajero. Por ejemplo, si nuestro codón es adenina, uraciloguanina, el ARN de transferencia lo que va a traer consigo es un uracilo adenina citosina para completar así un aminoácido. Entonces, después de esta traducción pasa al ciclo P, que es el de medias, donde otro ARN de transferencia ahora jala este nuevo aminoácido ya traducido y lo manda hacia afuera del ribosoma, completándolo con la cadena del aminoácido. Lo que va a traer consigo es un uracilo adenina citosina para completar así un aminoácido. Entonces, después de esta traducción pasa al ciclo P, que es el de medias, donde otro ARN de transferencia ahora jala este nuevo aminoácido ya traducido y lo manda hacia afuera del ribosoma, completándolo
con la cadena del aminoácido. Este ARN de transferencia puede volver a ser utilizado en la traducción, haciendo esto un ciclo, y dependiendo de la cantidad de aminoácidos que se requieran, va a ser la cantidad de proteínas o enlaces peptídicos que se generen. Después de este proceso fuera del ribosoma, tenemos una cadena de enlaces peptídicos o de aminoácidos, la cual cabe resaltar que aún no se considera una proteína, puesto que todavía no presenta ninguna forma ni presenta ninguna función biológica en toda la célula. Simplemente es una cadena de aminoácidos. Una característica fundamental de las proteínas es que pueden ser degradadas, y esta degradación puede ser reversible e irreversible. Todas las proteínas de las células pasan por este proceso llamado la protólisis, la cual consiste en que la degradación de las proteínas sean benéficas, o que causen algún daño en la célula por medio de la ubiquitina y algunos complejos enzimáticos. Lo primero que pasa en este proceso es que la ubiquitina se fija a la proteína para que se degrade mediante un enlace covalente. Aquí entra el primer complejo enzimático, el E1, el cual activa la ubiquitina para que empiece a marcar la proteína y el grupo carboxilo se una a la ubiquitina. Y aquí entra la enzima E2, la cual por medio de varios ATPs transporta la proteína ya marcada con la ubiquitina a la enzima E3. Su función básicamente es transportar la ubiquitina y transferir este movimiento desde la E1 hasta la E3. Al final, la E3, su función principal es la encargada de adherir la ubiquitina a lo que sería la proteína diana. Cabe mencionar que cada proteína puede ser poliubiquitinada, pero para que suceda esto tienen que pasar varios ciclos. Después de estos complejos enzimáticos, la proteína diana está marcada ya con la ubiquitina, lista para pasar a lo que sería ya la degradación, que esto se da en el proteosoma. Y con ello llegamos a la parte final de la degradación de las proteínas, la cual se da en el proteosoma, el cual es un complejo de origen proteico que se encarga de degradar las proteínas. Está formado por tres partes fundamentales, las cuales son los dos complejos reguladores a las orillas, y en el centro es un complejo central, el cual cuenta con 28 subunidades proteasas, las cuales se van a encargar de degradar la proteína. El complejo regulador llamado PA700, el cual está constituido por 6 proteínas ATPasas y 15 proteínas no ATPasas, y su función es básicamente retirar la ubiquitina de la proteína diana, que viene del proceso anterior. Además de que desnaturaliza esa proteína para pasarla después al complejo central. Más aparte son los encargados de reutilizar la ubiquitina en otro proceso. Una vez descrito todo el complejo proteosómico, ahora hablemos de la degradación, la cual es bastante simple. La proteína diana que entra al proteosoma, primero el complejo regulador le retira la ubiquitina y lo vuelve a reutilizar. De ahí se va al complejo central, el cual es un túnel por donde pasa la proteína. Y aquí entran en clave varios compuestos proteosos, los cuales son los aminopeptidasas y las carboxilopeptidasas, las cuales se van a encargar de hidrolizar los enlaces peptídicos de lo que serían los extremos de las proteínas, tanto aminos como carboxilos, rompiendo así los enlaces peptídicos de la proteína, y así dejándola como una cadena de aminoácidos o una cadena de enlaces peptídicos, los cuales quedan en el citoplasma y pueden ser ya sean degradados o en su caso utilizados para entrar a formar parte de otros ciclos metabólicos dentro de la célula. En el caso del ciclo tenemos lo que son el glutamato, la glutamina, el aspartato y múltiples aminoácidos que forman varios compuestos. Los aminoácidos que quedan libres se pueden introducir al ciclo de Krebs formando nuevos compuestos. Por ejemplo,
El acetoacetilcoenzima A, el cual se puede, en el caso de la cisteína, alanina y la lisina, van a poder formar piruvato. En otro caso tenemos la asparagina y el aspartato, formando oxalacetato. La histidina, la prolina y la asginina forman glutamato. La metionina, la triolina y la valina forman cisinilcoenzima A. Y por último, la tirosina y la fenilalanina forman fumarato. La ruta del glioxilato puede ser contemplada como una diferencia del ciclo de Krebs, con la diferencia de que en la primera no ocurre una descarboxilación oxidativa, sino que puede formarse ácidos descarboxílicos de 4 átomos de carbono a partir de unidades de acetato de 2 carbonos. Esta característica del ciclo del glioxilato se describe como una forma que tienen algunos organismos para evitar la pérdida de átomos de carbono en una forma de dióxido de carbono que identifica al ciclo de Krebs. En las plantas, el ciclo del glioxilato ocurre en el interior de los orgánulos citosólicos, formados por una membrana simple que conocen como glioxomas, que son similares a los peroxisomas. El interior de los ácidos grasos son oxidados por acetil-CoA. Posteriormente, se condensa el compuesto de 4 átomos de carbono que son transportados hacia la mitocondria, donde son convertidos a malato o transportados hacia el citosol para entrar a la ruta de síntesis de glucosa.